Paz de Cristo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Vamos a Santiago, al Evangelio de la carta, o hecho de Santiago. A ver, ¿están todos? Santiago 1, versículo 8. Amén. Santiago 1:8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Otra vez dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Muy bien. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice eso? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, aquí Santiago se está refiriendo al cristiano, bueno, en general no, pero le habla principalmente a la iglesia, al hermano que duda, porque dudar significa, si gustan escribir, amén, vacilar entre dos o más cosas. Eso es dudar, vacilar entre dos o más cosas. Amén. Sí, por eso dice ahí el 1:8. El hombre de qué? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, ¿qué es la duda? ¿Cómo, qué sucede con la duda? Mire, la duda es algo que atacó a todos los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios pasaron por una situación de duda. O sea que se replantearon las cosas a causa de situaciones que venía a su vida. Vamos a ver una de ellas. Vamos a San Juan. Amén. San Juan 1. San Juan 1:29. Vamos a ver primero este hombre. Juan 1:29. 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Amén. ¿Sí están ahí? Pero dice el 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, estaba predicando de Jesús con una certeza, una fortaleza, sin lugar a duda. Pero vamos a Mateo 3 ahora. Vamos a Mateo 3. Perdón, disculpa, Mateo 11. Mateo 11. Amén. Mateo 11. ¿Estamos? Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquí el que había de venir o esperamos a otro? Amén. O sea, lo vemos en el capítulo 1, versículo 29, a Juan, amén, predicando de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que ha estado predicando. Pero vemos en Mateo 11 que Juan manda a sus discípulos y les dice: pregunten si él es el que habíamos de esperar o debemos de esperar a otro. ¿Qué entró en el corazón de este siervo de Dios? La duda. ¿Por qué entró la duda? El versículo 2 lo dice. Y al oír Juan, ¿dónde? En la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Porque vio Juan que lo que había hecho, se empezó a replantear qué era lo que pasaba en la mente de Juan el Bautista mientras estaba en la cárcel. ¿De qué habrá servido lo que él predicó? ¿Era cierto que este era el Mesías? Empezó a entrar esa duda con respecto a su ministerio, hacia la fe que él había seguido. Y ahora, lo bonito es esto, fíjense. Bueno, cuando entra la duda, hay una
una sola cosa por hacer si es que queremos salir de esta situación. Dice en el versículo 2 otra vez, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿qué pasó? Le envió dos de sus discípulos. ¿Y qué dice el 3? Para preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, cuando la duda llega a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos de quedarnos pensando en esa cuestión. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Qué tendrá sentido que voy a la iglesia? ¿Qué tiene sentido de que haya aceptado al Señor? ¿Qué? Dice que Juan lo achacó la duda, pero hizo una cosa importante. Mandó a preguntar. Le preguntó al Señor. Dice el profeta en Isaías, si tú quieres la respuesta del Señor, pregúntale que te dé señal. Amén. Entonces, San Juan lo que buscaba que era que le quitaran esa duda, esa inquietud, y no consultó por acá, por allá, o se quedó ahí nada más en su mente, escarbándole más, sino que envió a dos de sus discípulos y le preguntó al Señor. Y fíjense lo que le contesta en el versículo 3. Respondió Jesús y les dijo, y díganle a Juan las cosas que oyen y ven los testimonios de las personas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. ¿Amén? Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sí estamos ahí? Dice en el versículo 11, ahora habla de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. O sea que su ánimo, su moral de Juan el Bautista estaba por los suelos. Entonces Jesús le dice, miren, pues los que diga la gente lo que ven, son sanados, son limpiados, están recibiendo palabra, y como su moral de Juan había decaído, ¿qué dice de Juan? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. O sea que díganles a Juan, díganle todo esto. Entonces, toda esa duda, esa inquietud que tenía el siervo de Dios, ¿qué cosa? Se fue. Y permaneció otra vez en la fe. Continuó. Amén. Entonces, la duda ha visitado a todos ha visitado. A los profetas, los más poderosos en la Biblia que conozcamos, a todos les vino la duda. Amén. Entonces, aquí encontramos que lo correcto que hay que hacer, preguntarle a quién, a Dios. Señor, mira, esto está pasando. Porque cuando nosotros nos quedamos en la duda, dice la palabra que si permanecemos en eso, empezamos a caer. ¿En qué? Empezamos a dejar de creer. Si nos quedamos en la duda, no buscamos la respuesta del Señor, empezamos a dejar de creer. Empieza a suceder que comenzamos a tener falta de fe en nuestro corazón. Por eso aquí dice el siervo de Dios, vamos a Santiago, regresen todos a Santiago, donde estábamos. Santiago 1, 8. Amén. Santiago 1, 8. Dice, el hombre de doble ánimo o el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. Ahora lea el 5, 6 y 7, por favor. Ayúdeme. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Otra vez, por favor. 6. Ahí todo lo que leyó. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, fíjese 5. ¿Quién lo lee? Y si alguno de vosotros tiene falta Ahí de está. sabiduría, ¿Y si a algunos qué? Le falta. ¿Ve usted? O sea que ha perdido, ha dejado de creer, ha empezado como que a dudar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. ¿Ven? Eso fue lo que hizo San Juan. ¿Falta de qué? De fe. Sigue diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ven? No piensa pues que tal haga que recibirá cosas buenas del Señor. Entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces si yo tengo duda con respecto a la fe, yo tengo duda con respecto a las promesas de Dios, si yo tengo duda con respecto a, no sé, a tal vez alguna vez haber tomado la decisión de bautizarme, ¿a quién dice que debemos de pedir? A Dios. A Dios. ¿A quién no le ha visitado la duda? ¿A quién no ha llegado la duda una vez en su vida con respecto a la decisión de aceptar al Señor? Pues somos achacados en eso. San Juan cayó en eso y Santiago dice, si tienen falta de sabiduría, hay dudas, no se les falta, no están completos, le dicen, pídanle al Señor. Entonces no quedarse con eso, sino hablar, decir, mira lo que está pasando en mi corazón, hablar claramente como que ya no creo en esto, como que algo pasa en mi corazón y he dejado de creer en las promesas de Dios. Hay que hablarlo claro, porque San Juan no escatimó en eso. Claramente dijo San Juan, ¿sabes qué? ¿Eres tú o esperamos a otro? Esa es mi pregunta. ¿Eres tú o esperamos a otro? Contéstame esto. Amén, hermanos. Si estamos ahora, vamos a San Juan y fíjense lo que sucedió acá. San Juan capítulo 14, en el Evangelio de San Juan 14. San Juan 14. ¿Saben? San Juan 14. San Juan 14, 1. Amén. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ok, fíjese. No se turbe. ¿Qué es turbar? No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. No se turbe. No desesperen, no entren en pánico. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? ¿Por qué inicia nuestro Señor con esta palabra? Porque el Señor, nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios omnisciente. Todo lo conoce. Conocía que en el corazón de los discípulos había incredulidad, había duda hacia quién era Él. Por eso dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿qué dice? Felipe le dijo, Señor, lo he sabido. O sea que nuestro Señor Jesús inicia la conversación contestando ¿cuál? Lo que había en el corazón de Felipe. Ya de antemano ya sabía que había esa duda, esa incredulidad, porque dice el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Pero ya desde el 1 ya lo había contestado. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también, ¿qué dice? En mí. Amén, si estamos. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Igual corre al Señor y le cuestiona, muéstranos, enséñanos, para afirmar que nuestra fe. Entonces, la duda, San Pablo en Romano dice que el pecado tomando ocasión, nosotros también podemos tomar ocasión de la situación para poder, potenciar nuestra fe en el Señor. La duda nos tiene que llevar a qué? Hacia el Señor. Cuestionarle y decir, ¿sabes qué? Muéstranos, Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy por buen camino, afírmame en tu fe, como lo hizo aquí San Juan, y otra vez fue impulsado para seguir en el Evangelio. Amén. Estamos acá entonces. Cuando hay duda y nosotros no resolvemos ese problema, nos va a llevar hacia dónde? Hacia la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe. Entonces la persona va a dejar de creer en Dios. Estamos aquí. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.
11:1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Fe es estar seguro de qué dice, y es estar convencido de qué, de que se espera lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Y luego empieza a relatar a Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Luego dice el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y qué dice el 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él es real, ¿sí? Y que recibirá el galardón que busca. Entonces, por eso es necesario que nosotros, cuando estemos en una situación así, busquemos la respuesta a nuestra duda. No nos quedemos ahí atorados, nada más atorados. ¿Por qué? Porque, como decimos, la duda nos va a llevar a la incredulidad, a la falta de fe. Entonces, cuando ya te acercas a orar y oras al Señor, ya completamente lo estás catalogando al Señor como un mentiroso, porque ya no crees en sus promesas, ya no crees en su palabra, no crees en su salvación. ¿Ve? Por eso, cuando viene esa duda, tenemos que pedir respuesta al Señor o acercarse. Mira, yo tengo duda con respecto a esto, quiero que me afirme. ¿Saben qué? Yo tengo duda con respecto a la salvación. Yo dudo de la salvación. Hábleme de la salvación. Ok, está bien. ¿Saben qué? Yo dudo acerca, no sé, del bautismo. ¿Qué sí da la salvación? Vamos a estudiar. Porque puede suceder que pase de repente esa situación en nuestra vida. Amén. Entonces, la vida del cristiano se mueve ¿en qué? En fe. Nosotros creemos sin ver, no dudamos, pero ya cuando empieza la duda, ya la incredulidad, dice, ¿qué va a ser cierto? ¿Qué será real? ¿Habré tomado un buen camino? ¿Habré decidido lo mejor desde hace 10 años, 15 años? Tantas situaciones que me han pasado, ¿valdrá la pena? Empieza la cuestión, empieza. Y si no le busca a usted la solución de parte de Dios, de alguien que lo guíe, que lo afirme en la fe, va a ser un fracaso muy terrible. Porque la persona, el cristiano, empieza a perder la fe. Y sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradarle a Dios. Lo han perdido. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a Mateo 14. Ahí es Mateo 14. Vamos a ver. Mateo 14. Mateo 14. Versículo 25. Amén. 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Amén. Comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ven? Entonces la duda, el dudar de quién, de nuestro Señor, nos va a hundir, nos va a ahogar, hermanos. Por eso no tenga pena ni vergüenza. Si sabes qué, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que explique esto, porque de esa manera usted se va a afirmar más en la fe. ¿De qué otra manera nos afirmamos a la fe? Romanos nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, como le decía al inicio, y eso llevo lo presente, a todos los siervos de Dios, en un momento que dudaron. En un momento también dijeron, ¿qué está pasando? Amén. Entonces Pedro le dice al Señor, déjame ir hacia ti. Y iba caminando y de repente duda y se empieza a hundir. Pues similar así nos puede suceder a nosotros
o sucede cuando empezamos a dudar de las promesas del Señor, de lo que Él nos prometió, ¿amén? De la salvación, del bautismo, de las promesas eternas que Él tiene, de que Él vendrá en su segunda venida, que resucitarán los muertos, que viviremos eternamente con Él, todas esas cosas. Amén. Si estamos aquí, hermanos. Entonces Pedro empezó a dudar y se empieza a hundir. Eso es lo que va a pasar con nuestra vida si nosotros no buscamos la respuesta a esa inquietud que hay en nuestro corazón. Entonces, San Juan en la cárcel, imagínense, él sabía, él era profeta, que iba a morir decapitado, él sabía que iba a morir. Y todavía viene esa duda sobre cómo estaba angustiando su corazón, desesperada su vida. Pero buscó la respuesta y se la utilizó. Se aseguró. Amén. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. Amén. Amén. Sí, qué bueno que toque ese punto. Con respecto a nuestra decisión en cuanto a la fe. Amén. Miren, hablemos nosotros de una situación, supongamos, cuando pedimos a Dios una sanidad, un milagro. Todo lo que es enfermedad, cuando pedimos sanidad, eso ya entra en lo que es la voluntad de Dios. Amén. Pero hay veces que se ha manejado y dice, créelo con mucha fe, y va a suceder. Y sucede todo lo contrario. Entonces, cuando alguien está mal o alguien está enfermo, alguien necesita un milagro, eso entra en la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ya no es tanto que usted crea. Si Dios así lo ha venido, lo puede orar, pero es la voluntad de nuestro Dios. En cuanto a nuestra fe, ahí sí. En cuanto a nuestra fe. ¿Por qué? Porque eso quiera o no, de repente le viene y le mueve. Pero mira lo que estoy padeciendo, mira mi necesidad económica, mira mi necesidad, no sé, esto, mira mis hijos, mira aquello, y he ido a la iglesia, y esto, aquello, y como que no veo claro, empieza a dudar de la fe, de su decisión de fe, se empieza a cuestionar. Entonces ahí es donde tienen que pedir asesoría, señal de Dios que sea firmado su corazón. Es muy necesario. Amén, si estamos. Como dijimos, como lo relata aquí no parábola, sino que lo que sucedió a Pedro, se empezó a hundir. Amén. Como lo relata Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no es agradable. Ya no que se declara al Señor, tal vez no con su boca, pero en su corazón, lo declara un mentiroso. Porque lo llevó a donde, a la incredulidad. Se está perdiendo totalmente. Se está hundiendo. Cuando está hundiendo Pedro, ¿qué dijo? Por favor, ayúdame. Él lo saca. Así es lo que sucede. Espiritualmente la duda nos va a hundir. Y si no clamamos a Dios, nos va a ahogar. Amén. ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Ok, vamos a Isaías 7, 10, 11. Isaías 7, 10, 11. Isaías 7, 10. Ahí está. Habló también Dios a Acaz diciendo, pide para ti señal de Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba, que dice, en lo alto.
Amén. Esa fue la invitación que le hizo el profeta. Pide para ti señal, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba, ¿ok? En lo alto. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de ese tema hace días? Que el reino de Judá pensaba el rey que ya se iba a extinguir. Y el profeta pues pide señal, dile que Dios te muestre, porque él entró, dice, en temor, se estremeció su corazón y el de todo el pueblo que iban a venir a destruirlo. O sea, entró en duda. Si viene Siria y nos ataca, nos va a acabar completamente. Dudó. Y el profeta dice, pues pide señal. Y es cuando da la promesa y dice, el Señor mismo dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, él reinará. Estamos acá. No pidió señal, pero Dios le mostró por medio del profeta para qué, para que se afirmara su corazón de este rey. Entonces le dice así en el versículo 10, habló también Dios a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Amén. ¿Sí estamos? Por eso Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Pida. ¿Ve usted? Pídala. Como que he dejado de creer, como que algo sucede aquí, como que dudo de esto. Pregunte. Yo le he dicho, pregunte las veces que sea. ¿Por qué? Porque eso los va a sacar de duda y los va a afirmar en el Señor. Amén. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Hermano, y es que como decía, como al principio que decía usted de cuando el texto, él aseguraba y él se decía, él es el profeta, él es, y al ratito dudó, pero es que es algo que no me pasa, somos muy vulnerables, estamos siempre preguntándonos a nosotros mismos, pero no tenemos esta iniciativa de preguntar y decir, hermano, o pena, ¿no? Pero si antes yo había dicho que sí y ahorita dudo, ¿qué van a pensar? Yo creo que esa es la parte en la También. que el enemigo quiere ocupar para que no sigamos afirmando nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Porque si a los grandes hombres que aquí hablan de la Biblia, ¿qué será a nosotros que si nos pasa? Sí. Pues cuando sea que sí nos pasa. Todos somos vulnerables con respecto a la duda, todos pasamos esa situación, pero como hemos visto los ejemplos, no quedarse ahí, no quedar pensando, hijo, yo creo que no voy a ser salvo, yo creo que ya hasta aquí nada más, yo creo que quién sabe sus promesas, empieza más y más a ahondar, no, pide señal, si es mucha tu duda, pues clama a él, muéstramelo, Señor. Por eso yo les he dicho cuando les predico, estudienlo ustedes mismos y díganle, Señor, les he dicho no seguido, pero he dicho, díganle, Señor, si esto lo que estoy predicando es real o es mentira, afirme su corazón. Amén. Porque ya cuando ya no se cree, nada más se viene por escuchar. Nada más por escuchar. Dice que así, dice que cielo no, mi tierra no, quién sabe, no sé. Está dejando de creer. Fíjense, las preguntas de Juan fueron unas preguntas muy fuertes. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo? Si él mismo le había dicho tiempo atrás, este es el Cordero de Dios que quita el... Y yo vi cómo el Espíritu Santo revoloteaba como paloma, yo lo vi. Y después, ¿eres tú? ¿Ve cómo cayó? Entonces, muy peligrosa la duda, nos lleva hacia la incredulidad, nos hunde, nos va hundiendo, nos ahoga. Y si no clamamos al Señor como Pedro, ya no hay vuelta atrás. Nos perdemos ahí. ¿Amén? ¿Sí estamos acá? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Qué es espíritu? ¿Mande? ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿Qué es, con respecto a cuál? Bueno, también habla mucho de la parte espiritual, ¿no? Ajá. Entonces, va ligado al espíritu, pues, ¿no? Ajá. ¿Pero qué es sí, el espíritu? Bueno, en el griego es viento, aire. Ya con respecto al ser humano, se refiere a la vida que nosotros tenemos al respirar, que encontramos en Génesis capítulo 2, y sopló aliento de vida, ese espíritu. Ya con respecto a nuestro Señor, nuestro Dios, es Espíritu Santo.
Esa es su naturaleza divina. Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sí, hermanos, estamos acá. Entonces, sí les ha visitado la duda a veces. Entonces, en lugar de enojarse, en lugar de gritar, en lugar de enojarse con Dios, en lugar de maldecir, ¿qué debe de hacer? Pedir señal. Señor, mira cómo estoy. Mira mi situación. Pareciera que eso no tiene sentido desde que te acepté. Muéstrame señal, por favor. Muestra. Y va a ver que el Señor solo le va a avisar. Le va a hablar por predicación, por sueño, o también como hizo San Juan, o sea, como dice ahí, clamen al Señor o acérquense, expongan su duda. Amén. ¿Sí estamos acá? Muy bien. Ahora vamos a Hebreos, revisemos Hebreos. Hebreos. Amén. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil tener fe? Lo manejo así. ¿Por qué es difícil tener fe? Porque fe es creer sin ver. ¿Ve usted? Por eso muchas veces es muy difícil la fe. Porque para que yo diga que algo es real, debo de tenerlo en la mano. ¿Está escuchando? Antes en el Antiguo Testamento así funcionaban las cosas. Tenía que verse las cosas, palparse. ¿Para qué? Para creer. Pero cuando ya se viene el Nuevo Testamento, ahora no. Ahora tienes que creer para después ver. Ahora las cosas más difíciles. No las puso difíciles. Y entonces, por eso hay veces que se pierde rápido la fe, porque como no lo palpamos, no lo tocamos, o como la ciencia dice, como a Dios no se puede meter en en laboratorio para medirlo, para pesarlo, no existe. Amén. Pero esa es la lucha que nosotros tenemos, o sea, creer sin ver. Dice en las Escrituras que el siervo de Dios, Moisés, salió, dice, de Egipto, como viendo al invisible Dios, como viendo, lo creyó, pues. Y eso lo permaneció siempre en su pensamiento, siempre en su pensamiento, siempre en su pensamiento. Y así murió, creyendo, pero nunca. Amén. Si estamos acá, vamos por favor a lo que nos dice Hebreos 3:12, que me ayuda a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, entonces ya dudó, pero como no buscó la respuesta de Dios, ni por sueño, ni por predicación, ni por qué más, en oración, no pidió nada, simplemente se encerró en su mundo y dijo, yo dudo, como que he dejado de creer en esto. Entonces cae en qué incredulidad. 3:12 dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ve usted? Pues es un corazón malo, porque ya no cree en Dios. Vuelvo a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ve? Incredulidad. Vamos a San Juan 3:18, el Evangelio. San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. El que no cree, ¿ya qué? ¿Sí está entendiendo todo eso? ¿Hacia dónde nos lleva la duda si no buscamos ayuda? Nos lleva a la incredulidad, nos lleva ¿hacia dónde? A no tener fe. Y dice ahí en el versículo 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿ve? Dejó de creer, por lo tanto, ¿a dónde va? A condenación. ¿Despiertos? Amén. Muy bien. ¿Cuántas cosas hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántas cosas
cada día más y más y más y más y más y más. Hay veces, créanme, que veo lo que predica uno, enseña otro, o que tengo que estar enterado de qué doctrinas hay, qué enseñanzas hay. Y hay veces que es hasta ridículo, y cómo hay gente que sigue, joven y todo, filosofías, enseñanzas. Pablo le habló a Timoteo, le dijo: no hagas caso de filosofías, huecas, sutilezas, mitos. Amén. Pero los jóvenes se van. Nosotros debemos de afirmar a nuestros hijos en la fe. Yo hablo con mis hijos, les digo: ¿saben qué? En la escuela le van a enseñar que la evolución, que somos parientes lejanos del simio. Ustedes no lo crean. Lo que tú vayas a leer, lo que llega a tu mano, que diga que no existe, que todo fue creado en un laboratorio, todo se puede recrear, todo se puede crear. Por lo tanto, el hombre es el que crea. No lo llegues a creer, hijo. Nosotros debemos de meter esa enseñanza en sus pensamientos. Porque si al hijo le digo: no, pues lee, estudia. Ahí está el hijo, lee, se va a llenar de cuántas cosas, y el hijo va a dejar de creer. Amén. No importando con quién esté, no importando las amistades, tú no debes de dejar de creer en el Señor. Yo le he dicho a mi hijo: un día no voy a estar, un día voy a morir, pero tú no dejes de creer en Él. De todas las cosas que hay en el mundo, el único que va a permanecer es Él. Lo tienes que empujar hacia Cristo. Afiánzate en Él. Si están aquí escuchando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No le va a agradar a Dios a nuestros hijos. No le va a agradar a Dios. Nosotros debemos de llevarlos. No seremos los grandes eruditos o teólogos, pero como que le diga al hijo: hijo, vamos a la iglesia. Hija, híncate a orar. Mira, lee esto. O mira, escucha esto. Usted lo está aferrando al Señor. Realmente es muy necesario, porque vemos ¿cómo se llama? El fin de la duda si no es tratado. Vamos a Apocalipsis 21:8, ya leímos ahí San Juan. El que no cree es condenado, dice ahí, ¿no? Vamos a Apocalipsis 21, ya vamos a acabar. Apocalipsis 21, 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Como venimos estudiando en San Juan, donde leyeron 3:18, el que no cree es condenado. Y dice el 21:8, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. ¿Ve usted? Entonces no es un tema superficial o sencillo que digamos: no, pues como que esto me viene a veces a la mente, pues lo dejo pasar. No, es un tema muy, muy necesario de darle la importancia que es, y no dejar de creer en su palabra, en la palabra del Señor. Amén. Yo he visto, bien, hermanos, he escuchado a los rabinos, he escuchado a los que estudian la cábala, cuántas cosas hablan en contra de Jesús. No, que Pablo es esto, que Pablo es un mentiroso, que Jesús es esto, que el otro, todo eso. Pero nosotros debemos de afianzarnos en el Señor, no importando las cosas que vengan, lo que suceda. No debemos de dudar. Y si dudamos, busquemos ¿qué? Respuesta. Luego, ayúdenme, por favor. Porque algo pasa en mi corazón y he dejado de creer. Amén. Si estamos acá. Entonces revisemos lo que nos dice en Santiago, en la Biblia que comenzamos, Santiago, capítulo 1. Ahí están todos. Santiago, capítulo 1. ¿Vale? Dice el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche y será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensa, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va a dudar en todo, dice la palabra.
Amén, hermanos. Entonces debemos de acercarnos a Dios y creer que Él va a responder. Por eso el profeta, pues lo mismo le dice acá, pide señal, señal del cielo. Acá en la tierra, que un profeta te hable, diga al Señor. Amén. ¿Sí, amén? Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Amén. Hay temas que son difíciles de que nosotros nos aprendamos. Hay temas que son difíciles de no de aceptar, sino de aprendernos, ¿no? Prácticamente eso. Los cuales tienen que volver a repetir, pero debemos de creer a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a dar lugar aquí en continuidad, hermanos.